¿Cómo están? Bienvenidos a Cultura Podcast. Muy bienvenidos, estamos muy felices de finalmente llevar adelante este proyecto que hace un tiempo tenemos en nuestro corazón, Sí. que bueno, es el podcast de cultura. Y bueno, nos presentamos, yo me llamo Gaby, estoy casada con... Leo y juntos somos pastores de Cultura, un movimiento de jóvenes ubicado en San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Estamos casados hace 10 meses, Sí. ¿no? Y bueno, yo aclaro que soy brasilera. Sí. Aclaro Está bien. siempre antes porque después siempre preguntan, ¿de dónde sos? Y bueno, porque tengo una tonada rara y a veces la gente no sabe decir bien de dónde soy, así que ya te ayudo, soy de Brasil, a veces me va a salir un poco, el español me va a fallar un poco, pero lo bueno es que puedes aprender un poco de portugués también. Claro. De hecho, en nuestro saludo, que fue hoy, significa hola en portugués. Otra aclaración más es que hace una semana tenemos a Mila, acá estábamos grabando en nuestra casa, y Mila es nuestra perrita que está acá abajo, Le está después te mordiendo la vamos los a mostrar. zapatos, ahora le- Está muriendo los zapatos de Gaby, ahí Gaby la levanta, ella es Mila. Chiquita. Entonces, si en algún momento tenemos que cortar, sabe que seguramente es para que Mila no muerda los cables, porque está en la etapa que muerde todo. Todo, los zapatos, Todo lo que ve los lo muerde. dedos, Así todo. que bueno, gracias Mila por tu aporte, puedes bajar. Muy bien. ¿Y por qué iniciar este podcast? ¿Por qué iniciar juntos este proyecto? Como Gaby dijo, hace tiempo que está en nuestro corazón. Un gran impulso fue un regalo que recibimos para iniciarlo. Como que estábamos orando a Dios diciendo, Señor, a ver, confirmanos con algún detalle que realmente es tu plan, que realmente vos querés hacer esto. Y nos regalaron unas personas de la congregación estos sillones hermosos Sí. para iniciar. Entonces fue como, bueno, hay que hacerlo, ya está. Vino de la nada, ni siquiera lo buscamos y sucedió. Así que bueno, mi amor está mirando a Mila, que Mila está muriendo un cable. Ahí el equipo nos ayuda. La queremos viva hasta el final. La queremos viva hasta el final del podcast. Queremos que al menos aguante un capítulo. Así que bueno, ahí logramos sacarla de que muera el cable. Ahí tenemos el videomaker, ¿cómo se dice? Sí. Que está como niñera también de perros. Sí, tenemos el entrenador de perros, que es el filmmaker de nuestro equipo. Así que está haciendo muy bien. Está haciendo múltiples Sí, múltiples tareas, funciones, multitasking. claro. Pero ¿por qué iniciamos un podcast? Porque también en nuestro corazón hace muchos meses está quemando la palabra discipulado. Discipulado, discipulado. Ahora, entendemos que discipulado no es por YouTube, no es algo que sucede a la distancia, sucede en cercanía. Pero para discipular tenemos herramientas que están en la palabra de Dios. O sea, para crecer en nuestra fe conforme al carácter de Cristo, necesitamos la Biblia. Entonces, juntos vamos a reflexionar en lo que la Biblia dice, en lo que el Señor nos habla, para que tanto líderes, de donde quiera que sean, como diferentes jóvenes o personas, puedan crecer en su vida relacional con Cristo. Exactamente. ¿No? Y bueno, el tema de hoy que quisiéramos empezar, Sí. ¿no? Es hablar sobre identidad, ¿no? Identidad de hijos, más específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que de nuestra identidad, de la Sí. visión que tenemos sobre nosotros mismos, de eso fluye todo lo que hacemos. Entonces, si tenemos una identidad distorsionada, eso va a influir en nuestras actitudes, todo lo que hacemos, la forma como pensamos. Claro. Entonces, todo está relacionado con la visión que tenemos de nosotros mismos. Así es, completamente de acuerdo y por eso este tema nos pareció tan importante. De hecho, un documento de identidad nos da ciertas cosas. Vos, amor, que sos brasilera y tuviste que tramitar tu DNI acá. Bueno, ¿El DNI? sí, luego que yo llegué en enero de 2020, imagínense que empecé los trámites y luego entramos en pandemia. Entonces, yo estuve gran parte de la pandemia sin mi documento. ¿Tuviste indocumentada en nuestro país, amor? Sí, pero no fue por mi culpa. Ok, muy bien. Ya estaba todo en trámites, pero como estaba todo cerrado, Sí. no se desarrollaba el trámite. Entonces tuve que esperar y en todo ese tiempo era muy difícil, no sé, tramitar cosas o hacer compras mismo por internet o tener una tarjeta de Claro, crédito, te de limitan un débito. montón de cosas ahora No podía mismo. tener una cuenta en el banco. Wow. Para todo tenía que usar mi pasaporte, que era mi identificación brasilera. Claro. ¿No? Pero bueno,
resumen de la historia, hoy ya estoy No, hace bien. tiempo, es un montón, estamos bien, claro. Hoy ya Sí. soy residente permanente. Ah, muy bien, genial. Pero bueno, la importancia de la identidad. Sí. ¿No? Y la identidad te da derechos Total, derechos fundamentales para vivir. fundamentales en el país donde estás. Así que por eso es importante que tengas tu identidad bien definida para que sepas cuáles son tus derechos y para que puedas usufruir de esos derechos también. Claro, por ejemplo, lo que la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, que al creer en Cristo Jesús y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, vivimos como hijos de Dios y somos ciudadanos del cielo. Y eso nos da derechos y nos da beneficios que realmente tenemos que vivirlos como iglesia. Muchas veces vemos que hay personas que realmente tienen eso dado por Dios, pero aún no lo están disfrutando. Exacto. De hecho, en Juan 1, quisiera leer con ustedes, Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron, a Jesús, a Dios, ¿no? A los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. O sea, en esta tierra, en este reino de esta tierra, tenemos una identidad que de Leo es argentina, él es argentino, yo soy brasilera, pero también tengo un documento acá que me da derechos. Pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, tenemos la identidad de ser hijos de Dios. Y por eso recibimos de Él su herencia, no las bendiciones que tenemos a través de Cristo Jesús. Y tenemos ese derecho, como dice la palabra, ¿no? Dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, siendo hijos, tenemos acceso a nuestro Padre y todas las herencias que vienen de Él. Así es. De hecho, hoy queremos responder una pregunta fundamental que pasa en muchos ambientes de iglesia, que nos pasa en la vida cotidiana, que es una pregunta que también nos hacíamos juntos, que es, ¿por qué si hay tantas iglesias con tanto crecimiento numérico, que eso es bueno? ¿Por qué si hay tantos altares de renuncia en tantos campamentos? ¿Por qué hay tantos momentos gloriosos en la presencia de Dios, pero muchas personas todavía siguen viviendo con actitudes inmaduras? O sea, ¿cómo puede ser que tantos momentos de gloria en comunidad no cambien nuestra manera de ser en algunos aspectos como iglesia? Vemos personas dentro de la iglesia, y creo que vos lo habrás visto, peleando por pavadas, por una posición, por celos, con inmadurez. Personas que por ahí durante un tiempo no tienen más un micrófono en la mano y resulta que parece que lo único que les da una identidad segura en el Señor era ese micrófono. O personas que no tienen más una posición de liderazgo y no sirven a las personas de la misma manera porque ya no son nombrados líder. Todas esas cosas, ¿por qué las seguimos viviendo? Y eso es lo que hoy queremos tratar. Creemos que uno de los principales motivos de la inmadurez que vivimos como iglesia muchas veces es que hay un problema no resuelto en nuestra generación y es el problema de paternidad, que Cristo ya lo resolvió en la cruz. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra manera, nuestra perspectiva para tener pleno acceso a esa herencia. Tenemos que creer realmente los derechos y los beneficios que tenemos en Él. De hecho, mira lo que dice Efesios 1:3, porque acá vamos a usar mucho la Biblia, ¿ok? Así que vamos a Efesios 1, versículo 3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó de antemano, por su amor, para adoptarnos como hijos suyos, por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Y fíjate que yo ahí quise remarcar la palabra escogió. La palabra escogió significa amor, es la palabra en el original eklegomai. Y eklegomai significa elegir uno entre muchos. De hecho, Dios a vos te eligió como uno entre muchos. Eso que te enseñaron en la escuela, que vos ganaste una carrera, es real. Vos ganaste la carrera de la vida. No, cada uno de nosotros que está escuchando este podcast la ganó. Porque Dios nos eligió como uno entre muchos y realmente Él pensó en nosotros para que vivamos como sus hijos, como hijos plenos.
Salmo 139 habla de que Él nos pensó aún antes de que estemos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos este problema? ¿Por qué si realmente somos hijos de Dios nos seguimos comportando como si no lo fuéramos? ¿Por qué vivimos todavía en inmadurez? Porque yo creo, amor, que nuestra generación normalizó algo que lo trajo a la iglesia. Normalizó la familia dividida. Realmente, si algo que yo experimenté cuando iba a la escuela en la primaria, en los primeros años de escuela, es que se empezaba a normalizar cada vez más este concepto de, bueno, división en la casa, divorcio y este concepto también de familia ensamblada. Entonces eso termina generando en la identidad una confusión, y una confusión sobre todo en el concepto de paternidad. Entonces muchos chicos que viven con una mentalidad de hijos dejados de lado o hijos abandonados, que es algo muy triste, lo terminan trayendo a la casa de Dios y no lo identifican para resolverlo en su presencia. Sí, de hecho, yo creo que el enemigo ha usado mucho esa estrategia, ¿no? No solo en nuestra generación, quizás en la generación pasada o la generación de nuestros padres, también una paternidad quizás un poco más dura, muy rígida, y en nuestra generación ya es una paternidad mucho más... Mira ladrón. Bueno, sí. En nuestra generación es una paternidad mucho más relajada o más ausente, Total. padres que no asumieron a sus hijos o padres que abandonaron a sus familias. Entonces, eso ha reflejado mucho en la identidad de nuestra generación. Sí, y de hecho hay un montón de estudios que comprueban lo fundamentales que son los primeros años de vida de un niño con sus padres. Claro, porque ¿qué es lo que trae el padre, la figura paterna? ¿No? Nosotros, para facilitar, hablamos de las 3 P's. Total. No nosotros, ¿no? Se dice que están las 3 P's, que es protección, provisión y propósito. Y es muy común, de hecho, nosotros que estamos pastoreando jóvenes, cuando vienen a pedir consejos, quieren conversar porque se sienten muy inseguros o no avanzan en la vida, tienen temas relacionados a esos 3 P's, ¿no? Total. Y cuando empezamos a profundizar la conversación, vemos que quizás ahí hubo una paternidad que falló, ¿no? Entonces, la persona termina derivando eso a todos los aspectos de su vida. Entonces, personas que son inseguras, que tienen la cuestión de la comparación, que no se sienten capaces, que no tienen dirección, qué tengo que hacer de mi vida. Obviamente todos ya pasamos por esos momentos, ¿no? Claro. De duda, pero son personas que nunca terminan avanzando, saliendo del lugar de inseguridad, porque nadie nunca les dijo qué tenían que hacer. Totalmente. Y lo que nosotros queremos hoy recordarte es que en Cristo sos hijo de Dios, es que en Él tenés pleno acceso. Y de hecho, mira lo que dice Juan 5:17. Jesús mismo dijo, mi Padre siempre trabaja y por eso, como mi Padre hace eso, yo también trabajo. O sea, lo que te quiero mostrar con esto es que Jesús nos dio ejemplo en todo, también en la relación con el Padre. Mi Padre siempre trabaja y por eso yo también trabajo. O sea, la unción de Jesús para hacer lo que Él hacía estaba ligada a su concepción de paternidad de Dios como Padre. Y de la misma forma, pues a partir de hoy, si este es un tema que querés solucionar, vas a empezar a vivir con la unción del Espíritu Santo en tu vida ligada a tu concepción de paternidad de Dios como Padre, que va a transformar todo lo que vas a hacer. Sí. Va a cambiar tu vida por completo. Sí, de hecho, a veces usamos esa frase de yo soy humano, entonces puedo equivocarme. Y sí, obviamente todos nos vamos a equivocar. Todos tenemos errores. Pero nuestro patrón, nuestro ejemplo ya no es el hombre caído, que es Adán. Total. ¿No? Nuestro ejemplo hoy es Jesús, que es el nuevo Adán, ¿no? Que ahora podemos vivir con una paternidad restaurada, que fue lo que el enemigo quiso destruir en el jardín del Edén. Total, la relación con Dios. Exacto. Y ahora Jesús vino y nos dio acceso nuevamente a la presencia de Dios de forma libre. Entonces, lo que el enemigo quiere hacer es distorsionar nuevamente la visión que tenés de Dios
para que no acceses a ese lugar. Totalmente, para que no accedas. Muy bien. Accedas. Ahora, vamos a traer algunos patrones clásicos que muchas personas viven a modo de poder identificar si la mentalidad con la que estás viviendo es de hijo de Dios o de huérfano espiritual. ¿No? La primera, Sí. si quieres ir anotando, seguramente te vas a identificar con una o con otra o con ninguna. Por ahí con ninguna. Y No. gloria a Dios por eso. Sí, pero creo que todos en algún momento ya nos identificamos con algunas de esas De estas que vamos a hablar. características. Y la primera que queremos resaltar es hacer cosas, el huérfano Sí. hace cosas para ser amado. Claro, todo lo que haces en la búsqueda del amor de los demás, hace cosas para ser aceptado, Sí. para ser querido. De hecho, me hace acordar, y quizás a ustedes también, la historia del hijo pródigo, pero del hermano. El hermano que siempre estuvo en la casa del papá, trabajaba para el papá, como él mismo dijo. Yo siempre trabajé para vos, hice todo lo que querías y nunca me diste un becerro para comer con mis amigos. Claro. Y el papá dijo, pero eso siempre fue tuyo. No lo tuviste porque no quisiste, nunca me pediste. Tenía todo a disposición como hijo, pero estaba viviendo con una mentalidad de orfandad, como si eso no fuera suyo. Exacto. Entonces, el que se siente huérfano quiere hacer para ser aceptado. Eso vemos también en los equipos de servicio muchas veces de la iglesia, ¿no? Quizás en tu iglesia también. Ves que hay personas que hacen para ser aceptadas y amadas. Cuando el hijo sabe que es amado y él sabe que su acción, lo que hace, no es para pedir el amor, para implorar el amor de alguien, del padre, sino que lo hace en respuesta al amor del papá. Total. Después, otra diferencia que podemos ver es que alguien con una mentalidad huérfana todo el tiempo piensa que Dios está enojado con él o con ella. Piensan que Dios es un Dios malo, que los va a castigar constantemente por sus malas decisiones. Pero alguien que se sabe hijo de Dios, confía en Dios porque sabe que Él es bueno y que Él, más allá de nuestros errores, está de brazos abiertos para recibirnos. Después también el que tiene un sentimiento de huérfano es la persona que se siente víctima del destino o víctima de su historia. Se siente víctima. Todo es porque es una persona que tuvo menos oportunidades que los demás, que no tuvo las mismas chances en la vida y quizás realmente pasó eso. Claro. Pero tener ese sentimiento de victimización pertenece a los huérfanos, ¿no? A los que no tienen la paternidad de Dios, siendo que el hijo toma responsabilidad por su historia. No se victimiza, sino que, ok, esto es lo que me tocó, son las cartas que me tocaron para jugar la vida y con esto voy a ir adelante. Y como vemos historias de superación de personas, Totalmente. ¿no? Que en Brasil decimos dieron un plot twist, como que dieron una vuelta Claro. en la vida, o sea, usaron del limón y hicieron una limonada. Bien. Y transformaron su historia que quizás era de dolor y que naturalmente tendría un destino trágico y transformaron para algo bueno. Por ejemplo, la vida de José. José claramente nos muestra eso. Ok, el destino me jugó malas cosas, hubo gente que me causó amargura, pero ¿saben qué? Dios hizo que todo el mal que ustedes me hicieron, le dijo a sus hermanos, Dios lo transformó para bien. ¿Qué le hicieron los hermanos? Lo vendieron como esclavo, lo maltrataron por un montón de cosas malas que después lo llevaron a otras cosas malas. Pero José al final de la historia dijo, lo que ustedes me hicieron para mal, Dios lo transformó para bien. ¿Seguimos? Sí, de hecho, algo que viene conectado a ese sentimiento de victimismo, el huérfano también está siempre culpando a los demás por su vida, por lo que sucede a su vida. Tipo, lo que sucedió conmigo es por un problema de mis papás o por un problema de mi jefe que no me da oportunidades. Y nunca, como ya dijimos, toma la responsabilidad por sus acciones. Ya el hijo sabe que todo ayuda para bien. Amén. Romanos 8. Romanos 8, que todas las cosas trabajan para mi bien, no importa cómo fue mi pasado, aunque sea de mucho dolor, yo sé que Dios puede transformar mi historia y usar mi historia para algo bueno y para bendecir a otros.
el poder del testimonio, ¿no? Sí. Cuando tu testimonio, todo lo que Dios hizo en tu vida puede bendecir a otros y otras personas pueden usar tu testimonio como fuerza o como un dínamo para avanzar en su vida también. Amén. Total. Luego alguien con una mentalidad tal vez sin padre o creyendo que Dios como padre no está presente, esas personas muchas veces lo que hacen es que esperan lo peor siempre. Son pesimistas. Siempre hablan, uy, mirá lo que pasó, seguro ahora me pasa esto, seguro me pasa esto, seguro me pasa esto. Y después hasta lo terminan generando ellos. Sí. En cambio, alguien que se sabe amado por Dios siempre espera lo mejor. Ok, mi condición no es la mejor, esto no es lo que yo esperaba que me pase, pero sé que Dios es bueno. Y sé que Dios va a usar todo esto para lo mejor, para mi propósito. Claro. Y de hecho, cuando tengo un error, será un aprendizaje. Y cuando alguien me falla, me abrirá otra puerta al Señor. Y eso es lo que cree alguien con mentalidad de hijo. Claro, obviamente no estamos diciendo que vos nunca te vas a sentir frustrado en algún Nos momento. pasa a todos, obviamente. ¿No? Porque te pasó algo malo y es injusto. Sí, sí, eso pasa. Pero el hijo luego encuentra ese giro de llave, ¿no? De decir, no, pero yo sé que Dios va a obrar eso, en eso. Dios va a hacer algo para que eso bendiga mi vida o me está enseñando de alguna forma. No es ocultar las emociones. Exacto. No estamos hablando de eso. O sea, uno siente el dolor o siente lo malo, pero no se queda estancado ahí. ¿Ok? La identifico, me está doliendo, bueno, lo entrego en oración, Dios algo bueno va a traer. Tal cual. Otra característica del huérfano es el sentimiento de abandono y de traición. ¿No? La persona que se relaciona con los demás siempre esperando que lo vayan a traicionar o que lo van a abandonar. Pero el hijo sabe que Dios no abandona y que Dios Sí. siempre está presente. Así es. También alguien con una mentalidad huérfana se está comparando todo el tiempo con los demás. Y comparación, suelo decir que ahora está lindo usar la palabra comparación, pero comparación es envidia gourmet, ¿no? O sea, es como la palabra de especialidad, como se usa el café ahora, para hablar de envidia muchas veces. En cambio, alguien que tiene una mentalidad de hijo valora la diferencia que tiene con los demás. Tal cual. También la inferioridad, ¿no? Eso es algo que también es muy común cuando alguien siempre se pone por debajo de los demás, siempre se siente inferior. Cuando el hijo tiene seguridad, cuando el hijo valora a los demás y no tiene que ponerse por debajo. Total. Sabe valorar la calidad que tiene el otro y no menospreciar lo suyo, ¿no? Total. Sabe valorar lo bueno de sí, pero valorar el bueno del otro también, ¿no? Y alguien con mentalidad de huérfano, al trabajar en equipo o al hacer un proyecto, busca el error en los demás. Busca todo el tiempo ver cuándo el otro se va a equivocar o cómo mencionar ese error. En cambio, el que se sabe hijo amado por Dios, desea el éxito en los otros, porque quiere ver crecer su iglesia, la iglesia de su Padre. Sí, pero ¿no? eso es un reflejo también de la inseguridad, Claro, totalmente. ¿no? Sí. Cuando querés rebajar al otro para que vos te sientas bien, para que vos te sientas mejor con vos mismo. Cuando eso es solo un fruto de que vos no te sentís pleno en Dios, vos no sentís que sos suficiente. Así es. Y por último, alguien con mentalidad de huérfano tiene excusas para todo. Siempre hay una excusa. Siempre hay algo por lo cual, cuando va a ser corregido o cuando se le va a marcar algo, siempre tiene una excusa. En cambio, el que vive con mentalidad de hijo, lo que hace es que tiene un espíritu, tiene un corazón enseñable. Ahora, ¿por qué hablamos con tanta seguridad de esta diferencia entre huérfanos e hijos? Porque en nuestras historias familiares también conocemos realmente cómo se comporta esta dinámica. Por ejemplo, mi mamá fue una mujer a sus 10 años que quedó huérfana. Y me ha hablado muchas veces de cómo fue su historia. Y de hecho, a mí personalmente lo que me ocurrió es que durante 2 años de mi vida viví como si no tenía padre. Porque mi papá tuvo un accidente luego de haber tenido cáncer. Muchos conocen la historia, otros no. Tal vez otro día podemos contarla con más profundidad. Pero durante 2 años luego de ese accidente, mi papá tuvo 27 operaciones, 1 año internado en una clínica, otro año internado en casa, y yo casi no compartí con él. Y esos fueron los peores 2 años de mi vida, porque sentía que no tenía padre, porque realmente no podía compartir con él por su estado de salud. Eso derivó en que yo iba sin causa, sin un sentido de propósito.
Porque muchas veces quien nos da propósito, como hablábamos al principio, es saber que tenemos un Padre que es realmente una seguridad también para nuestra alma, que nos guía. Hasta que me encontré con Dios como Padre. Y cuando encontré a Dios como Padre, encontré la causa de Dios como Padre, que es servirlo a Él y vivir para Él. Entonces, por eso, la buena noticia es que podés acceder a la paternidad de Dios. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo accedemos a esta paternidad? Lo primero y bien simple es que Cristo es el camino al Padre. Creer en Cristo Jesús nos hace herederos de Dios, coherederos en Cristo, nos hace parte de la familia de Dios. Después también una forma de acceder a esa paternidad es aceptando a Dios como tu Padre. Sí. ¿No? Me acuerdo una vez que estaba mirando un podcast no me acuerdo ni cuál podcast era, Sí. no me acuerdo, pero me acuerdo que algo me quedó muy marcado, que era una familia, quien estaba siendo entrevistado, era una Sí. familia y ellos eran papás adoptivos, ¿no? Y ellos, la persona le pregunta, ¿cuál fue la mayor dificultad en la adopción? Y ellos dijeron, para nosotros no fue difícil amar a nuestro hijo, pero lo más difícil fue que él aceptara que nosotros ahora éramos sus padres. Wow, muy fuerte. Y eso me abrió la cabeza, Sí. de que realmente Dios ya nos dio todo. Dios ya abrió un camino. Jesús ya se entregó por nosotros. Ya tenemos el Espíritu Santo. Sí. Pero a veces vivimos todavía con esa mentalidad de huérfano, por nuestras historias o por nuestra misma naturaleza caída. Yo tuve un buen papá. Yo tuve papás muy presentes y que me amaron y fueron muy buenos conmigo, pero yo tenía mucha inseguridad también. Lidiaba con la comparación y a veces eso viene de inseguridades de la vida, de alguna situación que nos pasó y todos pasamos por eso. Pero yo no sabía que tenía un tema de paternidad con Dios, ¿no? Que tenía que aceptar realmente a la paternidad de Dios. Y descubrí eso luego que vine a Argentina, no hace mucho, no hace 4 años y medio. Cuando yo llegué acá y me encontré sola en cuestión de familia, no tenía familiares acá, tenía amigos, pero empecé a darme cuenta que Dios es el mejor papá que yo podría tener. Cuando mi papá de esta tierra terrenal no podía estar por la pandemia, en esa época no podía venir, y yo estaba sola, Dios fue un papá presente todo el tiempo. Fue un papá que proveyó todo lo que yo necesitaba. Sí. Siendo una extranjera, había llegado recién a Argentina y Dios empezó a darme todo y me dio la seguridad. Viste que hablamos que el papá da protección, propósito y provisión. Y Dios me dio esas 3 cosas de forma abundante. Amén. Y yo me acuerdo que una de las primeras reuniones, primeros cultos que participé acá, me acuerdo que una amiga llegó y me dijo, Dios te dice que Él es el papá que te mima. Y en ese momento no hizo mucho sentido porque había recién llegado, todavía no había pandemia, pero con el pasar de los meses me fui dando cuenta que es verdad. Dios es el papá que me mima. Y aunque en el departamento que yo estaba, literal, habían 2 sillas, había la cama y era eso, yo estaba satisfecha porque Dios empezó a proveer de forma tan hermosa, cosita por cosita, o un amigo que me regaló algo, otro que me regaló otra cosa, hasta que pude comprar yo misma un sillón, pero yo fui viendo la gracia de Dios y la plenitud de Dios en mi corazón de que está todo bien si yo no tengo todo. Pero el cariño y el abrazo y el cuidado de Dios es mucho más con nuestro corazón primero y después Él va sumando las cosas externas que Él sabe que necesitamos. Como dice la palabra. Él sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Y Él me dio propósito en este lugar que yo no sabía para qué había venido tampoco.
Y Dios me dio propósito, me dio protección y me dio provisión de forma abundante. Amén. Entonces, hoy puedo decir, yo conocí a mi papá verdadero, a mi papá celestial, que es infinitamente mejor que cualquier papá de esa tierra, aunque yo tenga una buena referencia de papá, Claro. ¿no? Sí. Pero Dios supera a todo. Y de hecho en la pandemia, ¿viste? Cuando uno no podía salir, yo no podía a veces tener contacto, estar presente físicamente con mis padres, Dios fue el papá que nunca me abandonó. Amén. Y yo le decía a él, vos estás conmigo en esa situación, yo sé que no estoy sola. Y eso fue lo que me sostuvo durante todo ese periodo. Bueno, muy bueno. Así que, ¿cómo acceder a esta paternidad? Primero, Cristo es el camino al Padre. Segundo, aceptar realmente a Dios como Padre. Y lo tercero, ya son decisiones diarias, que es imitar a Cristo. O sea, contemplar a Cristo e imitarlo. Comportarnos como Él para crecer en madurez espiritual, para gozar de todos los beneficios de ser hijos. Porque mira lo que dice Gálatas 4, versículo 1. Dice, esto es lo que quiero decir. Mientras que un heredero es menor de edad, en la práctica es igual que un esclavo, aunque sea propietario de las riquezas de su padre. Y el versículo 7, te dejo para que leas Gálatas 4, 1 al 7, pero el 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Pero si todavía nos comportamos como bebés espirituales, todavía nos comportamos como bebés espirituales en cuanto a nuestra paternidad con Dios y nuestra manera de vivir, en nada nos vamos a diferenciar con personas que viven en esclavitud. Pero si maduramos en nuestra fe, si imitamos a Cristo Jesús, eso nos va a dar el goce, el disfrute de todos los derechos y beneficios de Dios como Padre. Amén. ¿Oramos, amor, para cerrar? Oramos. ¿Puedo orar? ¿Te parece? Sí, obvio. Vamos a orar ahí donde estás, por favor. Señor, gracias. Gracias, Dios, por este hermoso tiempo. Gracias por cómo nos has hablado a través de tu palabra. Y ahora quebramos todo espíritu de orfandad en la vida de cada una de las personas que está escuchando este podcast. Y te pedimos, Señor, que traigas libertad en su alma, en su mente, libertad en su espíritu, para que puedan gozar de la hermosa paternidad que vos tenés para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y de hecho, la semana que viene vamos a hablar del carácter de Cristo. Vamos a empezar a meternos profundo en eso, ¿no? Sí. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Sí. Fue Genial Fue vernos. hermoso, Solo les ¿sí? pido paciencia con mi voz. Mi voz es muy probable que todas las semanas esté así, porque se recupera para los fines. En la semana queda así y el fin de semana vuelve a estar bien. Así que bueno. Pero es hermoso compartir juntos. Dios te bendiga. Gracias, amor, por toda tu sabiduría, toda tu belleza, toda la chabona Chao. Nos vemos. Dios los Nos bendiga. vemos, Chao, chicos. chao.